El Airbus A350 de Iberia descendía suavemente sobre la pista de Madrid-Barajas, mientras la ciudad aún despertaba bajo la luz dorada del amanecer. El rugido de los motores marcaba el inicio de una nueva etapa para dos pasajeros muy especiales. Entre la multitud, José y Sofía, una joven pareja colombiana, avanzaban con pasos inseguros. Habían dejado atrás su país, su familia y todo lo conocido, apostando todo por un futuro incierto en Europa. Para ellos, este no era un viaje cualquiera. Era el momento más tenso y decisivo de sus vidas. Cada paso que daban los acercaba a un destino soñado, pero también a un abismo de incertidumbre. Apenas se miraban, sus rostros marcados por el miedo y la ansiedad. El sudor frío en sus manos delataba el peso de lo que estaba en juego. Vestían ropa nueva, intentando parecer turistas comunes, pero el temor los delataba. Cada gesto, cada mirada, era un esfuerzo por disimular su nerviosismo. Cada anuncio por los altavoces, cada movimiento de la tripulación los sobresaltaba. El idioma extranjero y las voces desconocidas hacían que todo pareciera aún más intimidante. Al llegar a la terminal, el bullicio, las largas filas y los uniformes de seguridad aumentaban su nerviosismo. Sentían que cada mirada podía descubrir su secreto. Se tomaron de la mano, buscando consuelo y fuerza en medio de la incertidumbre. Era un pequeño gesto de apoyo mutuo, una promesa silenciosa de no soltarse pase lo que pase. El plan era simple: recoger las maletas, mantener la calma y no llamar la atención, pero sabían que cualquier error podía costarles todo. Pasar aduanas y salir era el objetivo, pero el proceso parecía interminable. Cada pregunta de los agentes era una prueba más para sus nervios. Miraban a su alrededor, sintiendo que la realidad podía ser mucho más brutal que cualquier plan. El miedo a ser descubiertos los mantenía en vilo, y en ese instante, mientras observaban el horizonte europeo a través de los ventanales, su sueño de una nueva vida pendía de un hilo, a punto de estallar bajo la presión de lo desconocido. Las dos maletas negras de José y Sofía parecían comunes, pero ocultaban un doble fondo. Dentro, la cocaína iba camuflada entre capas de materiales y telas, diseñada para burlar escáneres y controles. Los agentes de aduanas, entrenados para detectar anomalías, confían en tecnología, perros y su instinto. Un vuelo desde Colombia siempre recibe atención especial. Es una batalla constante entre el ingenio criminal y la vigilancia de las autoridades. José y Sofía esperaban junto a la cinta, rodeados de desconocidos y el murmullo constante del aeropuerto. El cansancio del viaje se notaba en sus rostros, pero la ilusión de un nuevo comienzo en Europa los mantenía despiertos. Miraban la cinta girar, atentos a cada maleta que pasaba, con la esperanza de ver las suyas aparecer pronto. Sin embargo, no sabían que sus maletas ya habían sido apartadas por el personal, lejos de la vista de todos. Un detalle que en ese momento les pasó desapercibido. Un operador de rayos X, atento a la pantalla, detectó irregularidades en el contenido y decidió desviar las maletas a una inspección secundaria. Era un procedimiento rutinario, pero para José y Sofía, ese pequeño desvío cambiaría el rumbo de su día. Un agente de paisano, mezclado entre los pasajeros, observaba a la pareja con atención. Jóvenes, nerviosos, con poco equipaje de mano y miradas inquietas. Cada gesto, cada suspiro, era analizado con detalle. Cuando finalmente aparecieron las maletas, José se apresuró a recogerlas, lanzando una mirada rápida a Sofía, que intentaba sonreír, pero no podía ocultar su ansiedad. Caminaron hacia la salida, sintiendo que por fin todo había terminado, pero dos agentes de la Guardia Civil los interceptaron antes de llegar a la puerta. «Control rutinario de aduanas. ¿Pasaportes y equipaje, por favor?», solicitó uno de los agentes, con voz firme pero cortés. José intentó mantener la calma, pero su voz temblaba al responder. Sofía, por su parte, quedó paralizada, incapaz de articular palabra, mientras el corazón le latía con fuerza. Los condujeron a una sala de inspección, lejos de la vista de los demás pasajeros. El trayecto fue breve, pero cada paso se sintió eterno. Allí, el silencio era absoluto.
Solo se escuchaba el eco de sus propios pensamientos y el leve zumbido de las luces fluorescentes. Solo quedaban ellos, los agentes y las 2 maletas negras, que ahora parecían mucho más pesadas de lo que recordaban. El sueño europeo se desmoronaba en una sala de aduanas. La suerte estaba echada y el futuro de José y Sofía pendía de un hilo, en ese instante suspendido entre la esperanza y el miedo. En la sala de inspección, José abrió la maleta con manos temblorosas. El zumbido de los anuncios y el murmullo de los viajeros parecían desvanecerse a su alrededor. Cada movimiento era lento, pesado, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante crucial. José sentía el sudor frío recorrerle la espalda mientras sus dedos luchaban por desabrochar el cierre. El agente revisó el interior, palpó el fondo y notó la rigidez anormal. Su mirada se endureció y con un gesto pidió a José que se apartara. El ambiente se volvió tenso, cargado de sospecha y miedo. Sofía, a unos metros, apenas podía respirar. Con un destornillador, levantó el forro y expuso los paquetes de cocaína. El silencio fue absoluto por un segundo, roto solo por el sonido del plástico al ser rasgado. La evidencia era irrefutable, y la gravedad de la situación se hizo evidente al instante. Sofía rompió a llorar. José quedó inmóvil, pálido. El sueño de una vida mejor se desmoronaba ante sus ojos. Los recuerdos de su hogar, de las promesas hechas, se mezclaban con el miedo y la culpa. «Quedan detenidos por un presunto delito contra la salud pública», anunció el agente, con voz firme y sin titubeos. La frase retumbó en la sala, marcando el final de cualquier esperanza. Les leyeron sus derechos mientras les ponían las esposas. El frío metal en las muñecas era el recordatorio físico de su nueva realidad. Nadie los miraba a los ojos. Eran invisibles para el resto del mundo. Las maletas abiertas mostraban el contraste: ropa barata y 20 kilos de cocaína. Todo lo que poseían, reducido a una evidencia más en la mesa de inspección. Ese 1.000.000 de euros en droga se transformó en una condena. El sueño de prosperidad se había convertido en una pesadilla de la que no podrían despertar. Fueron escoltados por pasillos internos, lejos de los turistas. El bullicio del aeropuerto quedaba atrás, reemplazado por el eco de sus pasos y la certeza de un futuro incierto. Ya no eran una pareja con sueños, sino muleros detenidos. Sus rostros reflejaban el peso de las decisiones tomadas y el dolor de la pérdida. Su historia, que empezó con una promesa en Colombia, terminaba en una celda de Madrid. La distancia entre ambos países era ahora un abismo imposible de cruzar. El precio de una mala decisión era ahora irreversible. El viaje había acabado y con él, cualquier posibilidad de volver a empezar. José y Sofía eran jóvenes de Medellín, con sueños sencillos y vidas humildes. La oferta llegó de un conocido, un viaje a España, todo pagado, solo debían llevar 2 maletas. A cambio, 10.000 euros, una suma imposible de rechazar. Discutieron, dudaron, pero la promesa de un futuro mejor pesó más que el miedo. Solo una vez y salimos de esto, se repetían. Sin saberlo, se convirtieron en el eslabón más débil de una cadena criminal. La noticia de su detención devastó a sus familias en Colombia. El sueño de ayudar se transformó en vergüenza y dolor. La promesa de un futuro brillante se rompió en la aduana de Madrid. Todo por una decisión desesperada. El caso de José y Sofía es solo uno entre miles. Colombia sigue siendo el mayor productor de cocaína. Europa, el mercado más lucrativo. España, por su ubicación y lazos históricos, es la puerta de entrada principal. Los cárteles perfeccionan métodos, dobles fondos, mercancías legales, muleros humanos. En la cima los capos, en la base los muleros, vulnerables y reemplazables. Para los cárteles, un mulero detenido es solo una estadística. Las autoridades luchan con tecnología y cooperación internacional, pero el flujo es imparable. Por cada mulero capturado, muchos otros pasan. Es un juego global de gato y ratón, donde la desesperación siempre encuentra quien la explote. El riesgo lo asumen los más débiles.
Tras la detención, José y Sofía enfrentaron la justicia española. El delito tráfico de drogas, con penas de 6 a 9 años por la cantidad incautada. La ley no distingue entre mulero y capo, los hechos pesan más que las intenciones. Prisión provisional, abogados de oficio, un proceso largo y frío. La única salida, admitir los hechos para reducir la condena. La promesa de dinero fácil se esfumó, reemplazada por años de cárcel. La ley juzga acciones, no sueños, ni desesperación. El peso de la justicia cayó sin atajos ni excepciones. La historia de José y Sofía es una advertencia sobre las decisiones. El narcotráfico se alimenta de la desesperación de miles como ellos. Para los capos, son solo cifras. Para sus familias, una tragedia. Las peores decisiones suelen disfrazarse de oportunidades. La ley no distingue intenciones. Un error puede costar la vida y el futuro. La libertad es frágil, y el camino fácil suele ser el más peligroso. No hay atajo que valga el precio de tus sueños. Las consecuencias de nuestras elecciones nos pertenecen para siempre.